Desde que era pequeña, siempre soñé con ese momento mágico en el que me casaría con el amor de mi vida. Pero, si he de ser sincera, lo que más ilusión me hacía era la idea de ese viaje especial que haríamos juntos después de la boda. Sí, hablo de la luna de miel, ese viaje que para mí simbolizaba el comienzo de nuestra nueva vida juntos. Cuando por fin llegó el día en que Javier me pidió matrimonio, en ese restaurante con vista al mar en Valencia, sentí que todos mis sueños empezaban a hacerse realidad. Entre lágrimas de felicidad y el brillo de ese anillo que ahora adornaba mi dedo, lo primero que pensé fue, por fin vamos a planear nuestra luna de miel. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Entre elegir el vestido, las flores y el pastel, Javier y yo nos dábamos escapadas para sentarnos en nuestra cafetería favorita, esa pequeña tasca en el barrio antiguo, y hablar sobre nuestro viaje soñado. Con el aroma del café recién hecho y el bullicio de fondo de los otros clientes, desplegábamos mapas y folletos sobre la mesa de madera gastada. ¿Qué te parece Grecia?, sugería él, sus ojos brillando con la idea de explorar ruinas antiguas y playas de aguas cristalinas. Suena bien, respondía yo, pero, ¿y si nos vamos más lejos? ¿Qué tal Tailandia? Así pasamos tardes enteras, saltando de un destino a otro, imaginándonos en cada lugar. Finalmente, después de mucho debatir, nos decidimos por Japón. La mezcla de tradición y modernidad, los templos ancestrales conviviendo con rascacielos futuristas, la comida exótica, todo nos parecía perfecto para nuestra primera gran aventura como marido y mujer. Una vez elegido el destino, me sumergí de lleno en la planificación. Pasaba horas frente al ordenador, investigando los mejores lugares para visitar, los ryokans más acogedores para hospedarnos, los restaurantes más auténticos para probar la verdadera cocina japonesa. Quería que cada detalle fuera perfecto. Recuerdo una noche en particular, estaba tan emocionada con todo lo que había descubierto que no podía dormir. Me levanté sigilosamente para no despertar a Javier y me senté en el pequeño balcón de nuestro piso. Mirando las luces de la ciudad, imaginaba cómo sería caminar de la mano por las calles de Tokio, perdernos en los jardines de Kioto, o contemplar el monte Fuji al amanecer. Casi podía sentir el sabor del sushi recién hecho y oír el tintineo de las campanas de los templos. Conforme se acercaba la fecha de la boda, nuestras conversaciones giraban cada vez más en torno al viaje. En las cenas familiares de los domingos, no podíamos evitar hablar de nuestros planes. «Ay, qué envidia me dais», decía mi hermana menor, Sofía. «Yo también quiero ir a Japón». «A lo mejor os traemos un kimono de recuerdo», bromeaba Javier. Fue en una de esas cenas cuando cometí el error que cambiaría todo. Estábamos todos reunidos en casa de los padres de Javier, como cada primer domingo de mes. Su madre, Carmen, estaba sirviendo el postre, un delicioso arroz con leche que era su especialidad. «¿Y ya tenéis todo listo para el viaje?», preguntó el padre de Javier, mientras se servía una generosa porción. «Casi todo», respondí entusiasmada. «Solo nos falta reservar un par de excursiones y ya estaremos listos para irnos a Japón». Fue entonces cuando noté algo en la expresión de Carmen. Un destello en sus ojos, una ligera tensión en su sonrisa. En ese momento no le di importancia, pero ahora me doy cuenta de que fue ahí cuando todo comenzó. «Japón», dijo ella, sentándose a la mesa. «Vaya, qué destino tan interesante». Hubo algo en su tono que me hizo sentir incómoda, pero lo dejé pasar. Estaba demasiado emocionada hablando de nuestros planes como para preocuparme. «Sí, siempre ha sido un sueño para nosotros», dije, mirando a Javier con cariño. «Queremos aprovechar para recorrerlo todo, de norte a sur». «Claro, claro», asintió Carmen, revolviendo su arroz con leche sin probarlo. «Es solo que, bueno, es un viaje tan largo. Y tan lejos». No le di mayor importancia a sus comentarios en ese momento. Pensé que quizás estaba un poco preocupada por su hijo, que nunca había viajado tan lejos. O tal vez era simple curiosidad. Qué equivocada estaba. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Javier y yo seguíamos inmersos en los preparativos de la boda y el viaje. Pero poco a poco, empecé a notar cosas. Pequeños comentarios de Carmen, preguntas aparentemente inocentes que siempre parecían cuestionar nuestros planes. «¿Estáis seguros de que queréis ir tan lejos?», preguntaba. «Hay lugares preciosos aquí en España». «¿O no os da miedo el cambio de horario? Dicen que el jet lag puede ser terrible». Al principio, traté de no darle importancia. Intentaba responder con amabilidad, explicándole por qué habíamos elegido Japón,
cómo nos habíamos preparado para el viaje. Pero con el paso de los días, sus comentarios se volvieron más frecuentes y más directos. Una tarde, mientras Javier y yo discutíamos sobre la mejor época para viajar, sentados en el sofá de su casa, Carmen entró en el salón y soltó la bomba: ¿no podríamos ir los tres juntos? Me quedé helada. Miré a Javier, esperando que dijera algo, que le explicara a su madre que este era nuestro viaje de luna de miel, un momento íntimo para nosotros. Pero él solo se quedó allí, con expresión confundida, como si no supiera qué decir. Mamá, comenzó, pero ella lo interrumpió. Sería tan bonito. Siempre he querido conocer Japón, y así podría ayudaros con el idioma. Ya sabéis que estuve estudiando japonés el año pasado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo podía ella siquiera sugerir algo así? Intenté mantener la calma, respiré hondo y traté de encontrar las palabras adecuadas. Carmen, dije con toda la suavidad que pude, apreciamos mucho tu interés, pero este es nuestro viaje de luna de miel. Es un momento especial para nosotros como pareja. Esperaba que eso fuera suficiente, que ella entendiera y dejara el tema. Pero me equivoqué. Carmen simplemente sonrió, como si no hubiera escuchado mi sutil rechazo, y siguió hablando de todas las cosas que podríamos hacer, los tres, en Japón. Esa noche, cuando Javier y yo volvimos a nuestro piso, intenté hablar con él sobre lo sucedido. Pero él parecía querer evitar el tema. Vamos, cariño, me dijo, dándome un beso en la frente. Mi madre solo está emocionada por nosotros. Ya se le pasará. Quería creerle. Quería pensar que tenía razón y que todo volvería a la normalidad. Pero una parte de mí sabía que esto era solo el comienzo. El sueño de nuestra perfecta luna de miel empezaba a desdibujarse, y yo no sabía cómo recuperarlo. Los días siguientes a aquella incómoda conversación en casa de mis suegros fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada paso que daba, cada decisión que tomábamos Javier y yo sobre nuestro viaje, parecía estar bajo el escrutinio constante de Carmen. Lo que antes era emoción pura se había convertido en una mezcla de ansiedad y frustración. Una mañana, mientras desayunábamos en nuestra pequeña cocina, Javier mencionó que su madre nos había invitado a comer. Dice que quiere hablar sobre el viaje, añadió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí como el café se me agriaba en la boca. ¿Sobre nuestro viaje?, pregunté, intentando mantener la calma. Javier, ya hemos hablado de esto. Es nuestra luna de miel. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo sé, cariño. Pero, ¿qué mal puede hacer escucharla? Tal vez solo quiere darnos algunos consejos. Quería creerle, verdad que sí. Pero algo en mi interior me decía que esto era solo el principio de algo mucho más complicado. Esa tarde, mientras caminábamos hacia la casa de sus padres, sentía como si fuera a una batalla en lugar de a una comida familiar. El olor a paella nos recibió al entrar, junto con la sonrisa demasiado amplia de Carmen. «Qué bien que hayáis venido», exclamó, abrazándonos. «Tengo tantas ideas para vuestro viaje». Durante la comida, Carmen no perdió tiempo. Entre bocado y bocado de paella, comenzó a desplegar su plan. «He estado investigando», dijo, sacando una carpeta llena de papeles. «Mirad, he encontrado unos tours grupales maravillosos. Son perfectos para 3 personas». Sentí como se me cerraba la garganta. Miré a Javier, esperando que dijera algo, que pusiera fin a esta locura. Pero él solo masticaba lentamente, con la mirada fija en su plato. «Carmen», comencé, intentando mantener un tono amable, «agradecemos mucho tu interés, pero Javier y yo ya tenemos planeado nuestro itinerario. Es un viaje muy especial para nosotros». Ella me miró, y por un momento vi un destello de algo en sus ojos. ¿Decepción? ¿Molestia? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente, reemplazado por una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Oh, querida», dijo, palmeando mi mano, «entiendo que queráis tener vuestros momentos a solas. Pero pensad en lo divertido que sería tenerme allí. Podría cuidaros, asegurarme de que todo salga perfecto». Cada palabra era como un pequeño alfiler clavándose en mi piel. ¿Cuidarnos? ¿Acaso pensaba que éramos niños incapaces de viajar solos? A partir de ese día, la presión se volvió constante. Carmen llamaba casi a diario, siempre con una nueva sugerencia,
una nueva razón por la que debería acompañarnos. He encontrado unas ofertas de vuelo fantásticas para 3, decía un día. ¿Sabíais que en Japón es común viajar en grupo? Es parte de su cultura, comentaba al siguiente. Cada vez que intentaba hablar con Javier sobre el tema, él parecía evadirlo. Ya sabes cómo es mi madre, decía, encogiéndose de hombros. Solo está emocionada por nosotros. Pero yo sabía que era más que eso. Podía verlo en la forma en que Javier empezaba a dudar de nuestros planes originales, en cómo a veces sugería que, tal vez no sería tan malo, si su madre nos acompañara en algunas excursiones. Una noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, un pequeño bistró en el centro de Valencia, decidí abordar el tema de frente. Javier, dije, dejando mi copa de vino sobre la mesa, tenemos que hablar sobre tu madre y el viaje. Él suspiró, cerrando los ojos por un momento. Lo sé, lo sé. Se está pasando un poco, ¿verdad? Un poco, respondí, sintiendo como la frustración acumulada durante semanas empezaba a desbordarse. Javier, está intentando convertir nuestra luna de miel en un viaje familiar. ¿No lo ves? Él se removió incómodo en su silla, evitando mi mirada. Es que, bueno, ella nunca ha tenido la oportunidad de viajar así. Y piensa que podría ser una buena forma de que nos unamos más como familia. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Unirnos más como familia? Javier, se supone que este viaje es para nosotros, para comenzar nuestra vida juntos. Lo sé, dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Pero, ¿y si la dejamos venir solo por unos días? Podría ser un buen compromiso. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Compromiso? ¿Desde cuándo nuestra luna de miel era algo negociable? Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, seguíamos con los preparativos de la boda, eligiendo flores, probando el menú, enviando las últimas invitaciones. Pero por otro, cada conversación sobre el viaje se convertía en un campo minado. Carmen había intensificado su campaña. Ahora no solo nos llamaba, sino que aparecía en nuestro piso sin avisar, siempre con alguna nueva información sobre Japón o algún regalo para el viaje. Mirad lo que he encontrado, dijo una tarde, sacando 3 sombreros idénticos de una bolsa. Para protegernos del sol en nuestros paseos por Tokio. Cada vez que decía nuestros o nosotros, sentía como se me revolvía el estómago. Pero lo peor era ver cómo Javier empezaba a ceder, cómo sus respuestas pasaban de un firme no, mamá, a un dubitativo bueno, tal vez. Una noche, después de otra visita sorpresa de Carmen, me encerré en el baño y lloré. Lloré de frustración, de impotencia, de tristeza. Este viaje, este momento que había soñado durante tanto tiempo, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Cuando salí, con los ojos hinchados y la nariz roja, encontré a Javier sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Lo siento, dijo en voz baja. Sé que esto no es lo que planeamos. Me senté a su lado, sintiendo un nudo en la garganta. Javier, te amo. Y amo a tu familia. Pero este viaje es nuestro momento. ¿No lo entiendes? Él asintió lentamente. Lo entiendo. Es solo que no quiero herir los sentimientos de mi madre. ¿Y mis sentimientos?, pregunté, sintiendo como las lágrimas volvían a asomar. ¿Qué hay de lo que yo siento? Javier me abrazó, y por un momento pensé que todo estaría bien, que entendería y pondría fin a esta locura. Pero entonces dijo las palabras que temía escuchar: tal vez podríamos probar. Solo por unos días. Para que mi madre se sienta incluida. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Me separé de él, incapaz de mirarlo a los ojos. Necesito pensar, dije, levantándome. Voy a dar un paseo. Salí del piso sin rumbo fijo, caminando por las calles de Valencia mientras el sol se ponía. Pasé frente a la catedral, sus torres elevándose hacia el cielo crepuscular, y me pregunté cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo era posible que algo tan hermoso como nuestra boda y luna de miel se hubiera convertido en una fuente de tanto estrés y conflicto? Mientras caminaba por la Plaza de la Virgen, con el sonido de la fuente de fondo, pensé en todas las veces que Javier y yo habíamos hablado sobre nuestro futuro, sobre los viajes que haríamos juntos, las aventuras que viviríamos. ¿Dónde había quedado todo eso? Me senté en un banco, observando a las parejas y familias que paseaban, ajenas a mi tormento interno.
¿Estaba siendo egoísta? ¿Debería ceder y aceptar que Carmen nos acompañara? Pero cada vez que consideraba esa posibilidad, sentía una opresión en el pecho. No podía hacerlo. Este viaje significaba demasiado para mí, para nosotros. Cuando regresé al piso, horas después, encontré a Javier despierto, esperándome en el sofá. Su expresión era una mezcla de preocupación y culpa. Lo siento, dijo antes de que pudiera decir nada. Tienes razón. Es nuestra luna de miel y debería haber sido más firme con mi madre. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que esto no era el final. ¿Qué vamos a hacer, Javier?, pregunté, sentándome a su lado. Hablaré con ella, prometió. Le explicaré que aunque la queremos mucho, este es nuestro momento. Quería creerle. Realmente quería pensar que una simple conversación resolvería todo. Pero una parte de mí sabía que Carmen no se rendiría tan fácilmente. Y, lo que era peor, temía que Javier no fuera capaz de mantenerse firme frente a la insistencia de su madre. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi mente daba vueltas. ¿Cómo habíamos pasado de la emoción de planear el viaje de nuestros sueños a esto? ¿Cómo podíamos recuperar esa ilusión, esa conexión que teníamos al principio? No tenía respuestas, solo un montón de preguntas y un miedo creciente de que, de alguna manera, este conflicto pudiera afectar no solo a nuestro viaje, sino a nuestro matrimonio en sí. Con estos pensamientos pesados, me sumí en un sueño intranquilo, preguntándome qué nos depararía el futuro. Los días que siguieron a nuestra conversación fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Quería creer que Javier mantendría su palabra, que hablaría con su madre y pondría fin a toda esta locura. Pero cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que Carmen aparecía, de pasada, por nuestro piso, sentía como esa esperanza se desvanecía un poco más. Una tarde, mientras organizaba los últimos detalles de la boda en nuestro pequeño estudio, Javier entró con una expresión que no supe descifrar. Se sentó frente a mí, jugando nerviosamente con un bolígrafo que había sobre la mesa. He hablado con mi madre, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Y bien?, pregunté, intentando mantener la calma. Javier suspiró profundamente antes de continuar. Le he dicho que entendemos su ilusión, pero que este viaje es importante para nosotros como pareja. Por un momento, sentí un alivio inmenso. Javier lo había hecho, había mantenido su promesa. Pero entonces, vi algo en su mirada que me hizo dudar. Pero, insistí, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba. Pero ella se puso a llorar, continuó Javier, su voz apenas un susurro. Dijo que se sentía excluida, que solo quería ser parte de nuestro momento feliz. Cerré los ojos, intentando contener la frustración que amenazaba con desbordarse. Javier, eso es manipulación emocional. No puedes caer en eso. Él se pasó una mano por el pelo, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de su nerviosismo. Lo sé. Pero es mi madre, ¿sabes? No puedo simplemente ignorar sus sentimientos. ¿Y mis sentimientos?, pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Qué hay de lo que yo siento sobre nuestra luna de miel? Javier se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si el movimiento pudiera ayudarlo a encontrar una solución. He estado pensando, dijo finalmente, deteniéndose frente a la ventana. Tal vez podríamos llegar a un compromiso. Sentí como mi corazón se hundía. ¿Qué tipo de compromiso?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Quizás podríamos dejar que nos acompañe durante la primera semana, dijo Javier, volviéndose hacia mí con una expresión suplicante. Solo 7 días. Después, tendríamos el resto del viaje para nosotros solos. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. 7 días. Una semana entera de nuestra luna de miel, compartida con mi suegra. Sentí como algo dentro de mí se rompía. No puedo creer que estés considerando esto en serio, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Javier se acercó, arrodillándose frente a mí y tomando mis manos entre las suyas. Sé que no es lo ideal, dijo, su voz cargada de emoción. Pero piénsalo. Es solo una semana. Después, tendremos el resto del viaje para nosotros. Y mi madre estará feliz, se sentirá incluida. Quería gritar, quería llorar, quería sacudirlo y hacerle entender lo absurdo de la situación.
pero en lugar de eso, me encontré preguntando, ¿y si digo que no? ¿Si me niego a aceptar este compromiso? La expresión de Javier cambió, una mezcla de dolor y determinación cruzando su rostro. Por favor, no me hagas elegir, dijo en voz baja. Sabes lo importante que es mi familia para mí. Y ahí estaba. La elección implícita. Su madre o yo. Nuestra luna de miel perfecta o esta versión distorsionada que él proponía. Sentí como las lágrimas comenzaban a caer, incapaz de contenerlas más. Necesito pensar, dije, levantándome abruptamente. Voy a dar un paseo. Salí del piso sin mirar atrás, sin saber realmente a dónde iba. Mis pies me llevaron automáticamente hacia el jardín del Turia, ese pulmón verde que serpentea por el corazón de Valencia. Mientras caminaba entre los árboles y las flores, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo era posible que algo que debería ser tan hermoso y especial se hubiera convertido en una fuente de tanto dolor y conflicto? Parte de mí quería mantenerme firme, decirle a Javier que no, que nuestra luna de miel era sagrada y que no estaba dispuesta a compartirla con nadie más. Pero otra parte, una parte que me asustaba, se preguntaba si valía la pena poner en riesgo nuestra relación por esto. Me senté en un banco, observando a las familias y parejas que paseaban, ajenas a mi tormento interno. Una pareja de ancianos pasó frente a mí, caminando de la mano y riendo sobre algo que no pude escuchar. Me pregunté si alguna vez habían enfrentado una situación similar. Si habían tenido que hacer sacrificios en nombre del amor y la familia. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, tomé una decisión. No era la decisión que había esperado tomar, no era lo que había soñado para nuestra luna de miel. Pero quizás, pensé, era la decisión que necesitábamos para seguir adelante. Regresé al piso con el corazón pesado pero decidido. Encontré a Javier en la cocina, preparando la cena con movimientos mecánicos, su mente claramente en otro lugar. He estado pensando, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Él se volvió hacia mí, sus ojos llenos de esperanza y miedo a partes iguales. ¿Y? Preguntó suavemente. Tomé una respiración profunda antes de continuar. Acepto el compromiso, dije finalmente. Una semana. Ni un día más. La expresión de Javier se iluminó, una mezcla de alivio y gratitud inundando su rostro. Se acercó a mí, envolviéndome en un abrazo apretado. Gracias, susurró en mi oído. Te prometo que haremos que funcione. Quería creerle. Realmente quería pensar que todo saldría bien, que de alguna manera esta situación no arruinaría por completo nuestra luna de miel. Pero mientras estaba allí, en sus brazos, no pude evitar sentir una punzada de resentimiento. ¿Por qué tenía que ser yo quien cediera? ¿Por qué tenía que sacrificar mi sueño para mantener la paz? Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre los últimos preparativos de la boda y la planificación del viaje, apenas tuvimos tiempo para procesar realmente lo que habíamos decidido. Carmen, por supuesto, estaba eufórica. Cada vez que la veíamos, no podía dejar de hablar sobre el viaje, sobre todas las cosas que haríamos, juntos, en Japón. Oh, será maravilloso, decía una y otra vez. Como una verdadera aventura familiar. Cada vez que la escuchaba decir, familiar, sentía una punzada en el corazón. Esto no era lo que había imaginado para nuestra luna de miel. No era lo que había soñado durante tantos años. Una noche, mientras Javier dormía a mi lado, me encontré despierta, mirando al techo y preguntándome si habíamos tomado la decisión correcta. ¿Estábamos sentando un precedente peligroso? ¿Estaríamos permitiendo que Carmen interfiriera en cada aspecto de nuestras vidas a partir de ahora? Pero cada vez que estas dudas surgían, intentaba recordarme a mí misma por qué había aceptado. Por Javier. Por nuestro futuro juntos. Por la paz en nuestra nueva familia. Intentaba convencerme de que una semana no era tanto tiempo, que después tendríamos el resto del viaje para nosotros solos. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la boda, y con ella la del viaje, sentía cómo crecía mi ansiedad. ¿Cómo sería realmente compartir nuestra luna de miel con mi suegra? ¿Podríamos tener algún momento de intimidad? ¿Cómo afectaría esto a nuestra relación a largo plazo? El día antes de la boda, mientras hacía las maletas para el viaje, me encontré llorando silenciosamente sobre una pila de ropa. Javier me encontró así, sentada en el suelo del dormitorio, rodeada de prendas a medio doblar.
¿Qué pasa?, preguntó, sentándose a mi lado y rodeándome con un brazo. Quería decirle todo. Quería expresar mis miedos, mis dudas, mi resentimiento. Pero en lugar de eso, me encontré diciendo, solo estoy un poco abrumada. Mañana es el gran día. Javier me abrazó más fuerte, besando mi cabeza. Todo saldrá bien, dijo. Ya lo verás. Será perfecto. Quería creerle. Realmente quería pensar que todo saldría bien. Que de alguna manera, a pesar de todo, tendríamos la luna de miel que habíamos soñado. Pero una parte de mí sabía que las cosas habían cambiado irremediablemente. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en la boda que tendría lugar al día siguiente, en el viaje que comenzaríamos poco después. Pensaba en Javier, en Carmen, en mí misma. Y me preguntaba, no por primera vez, si estábamos cometiendo un error. Si esta decisión, tomada con la mejor de las intenciones, no acabaría siendo el principio del fin para nosotros. Pero ya era tarde para cambiar de opinión. La decisión estaba tomada, las maletas hechas, los billetes comprados. Solo quedaba esperar y ver qué nos deparaba el futuro. Con estos pensamientos pesados en mi mente, finalmente me sumí en un sueño intranquilo, soñando con templos japoneses y suegras invasivas, preguntándome qué sorpresas nos esperaban en nuestro supuesto viaje de ensueño. El día de nuestra partida llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas había pasado una semana desde nuestra boda, un día que debería haber sido de pura felicidad pero que estuvo teñido por la ansiedad de lo que nos esperaba. Mientras cerraba la última maleta en nuestro pequeño piso en Valencia, sentí una mezcla de emociones que no podía describir. Emoción por el viaje, sí, pero también un peso en el estómago que no me dejaba disfrutar plenamente. Javier parecía ajeno a mi tormento interno. Iba de un lado a otro del piso, revisando pasaportes, billetes y reservas, con una sonrisa que no había visto en semanas. ¿No es emocionante?, decía una y otra vez. Por fin vamos a Japón. Quería compartir su entusiasmo, realmente lo intentaba. Pero cada vez que pensaba en el aeropuerto, en el vuelo, en nuestra llegada a Tokio, lo único que podía imaginar era la presencia constante de Carmen. El viaje al aeropuerto fue un borrón de tráfico matutino y conversaciones superficiales. Javier hablaba sin parar sobre los lugares que visitaríamos, los platos que probaríamos, las experiencias que nos esperaban. Yo asentía y sonreía, pero mi mente estaba en otro lugar. Me preguntaba cómo serían realmente esos primeros días, cómo manejaríamos la dinámica entre los tres. Cuando llegamos a la terminal, la vi de inmediato. Carmen estaba allí, con una sonrisa de oreja a oreja y más equipaje del que parecía necesario para una semana. Llevaba un sombrero enorme que parecía sacado de una película antigua y un abrigo que definitivamente no era apropiado para el clima de Japón en esta época del año. «Mis niños», exclamó, acercándose a nosotros con los brazos abiertos. Nos envolvió en un abrazo que parecía querer durar una eternidad. Cuando finalmente nos soltó, noté que sus ojos brillaban con lágrimas de emoción. No puedo creer que por fin haya llegado el día. Vamos a tener una aventura maravillosa. Intenté sonreír, realmente lo hice. Pero sentí como si mi cara estuviera hecha de plástico, rígida y poco natural. Javier, por su parte, parecía genuinamente feliz. Abrazó a su madre con fuerza y comenzó a hablar con ella sobre los detalles del vuelo y las escalas que nos esperaban. Mientras hacíamos el check-in y pasábamos por seguridad, no pude evitar notar las miradas curiosas de otros viajeros. Supongo que no es común ver a una pareja de recién casados viajando con la madre de uno de ellos. Algunos nos sonreían con simpatía, otros fruncían el ceño con confusión. Me sentí expuesta, como si llevara un cartel que dijera, sí, esta es mi luna de miel, y sí, mi suegra viene con nosotros. El vuelo fue largo y agotador. 14 horas que parecieron una eternidad. Carmen insistió en sentarse en el asiento del medio, entre Javier y yo, argumentando que así podría cuidar de ambos. Lo que en realidad significó fue una barrera constante entre mi esposo y yo, física y emocionalmente. Durante el vuelo, Carmen no paró de hablar. Nos contó historias de su juventud, de cómo siempre había soñado con viajar a Japón, de lo emocionada que estaba por compartir esta experiencia con nosotros. En un momento, incluso sacó un libro de frases en japonés y comenzó a practicar en voz alta, para vergüenza mía y diversión de los pasajeros cercanos. Konnichiwa, decía una y otra vez, con un acento que hacía que me encogiera en mi asiento. ¿No es fascinante este idioma?
Javier la animaba, practicando con ella y riendo de sus errores. Yo me limitaba a sentir y sonreír, deseando poder desaparecer o, mejor aún, teletransportarme a una playa desierta donde pudiera estar sola con mis pensamientos. Cuando finalmente aterrizamos en el aeropuerto de Narita, estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. El jet lag se mezclaba con la ansiedad, creando una niebla mental que hacía difícil procesar todo lo que estaba sucediendo. Mientras esperábamos nuestro equipaje, Carmen no paraba de hablar sobre todos los lugares que quería visitar. «Oh, tenemos que ir al templo Sensoji», decía, consultando una guía turística que parecía haber memorizado. «Y por supuesto, no podemos perdernos el cruce de Shibuya». «¿Y el monte Fuji? ¿Creen que podremos verlo desde Tokio?». Javier asentía entusiasmado, añadiendo sus propias sugerencias. Yo me mantenía en silencio, observando las maletas girar en la cinta transportadora, deseando que la mía apareciera pronto para poder salir de allí. El viaje al hotel fue otra prueba de paciencia. Carmen insistió en sentarse en el asiento delantero del taxi, junto al conductor, para tener una mejor vista de la ciudad. Esto significó que Javier y yo nos sentamos atrás, separados por una montaña de equipaje que Carmen había insistido en llevar en el habitáculo en lugar de en el maletero. Durante todo el trayecto, Carmen no dejó de hacer comentarios sobre todo lo que veía. «Miren esos edificios tan altos», exclamaba. «Y esos anuncios luminosos. ¡Qué emocionante!». El pobre taxista, que apenas hablaba inglés, asentía cortésmente, probablemente deseando que el viaje terminara tan pronto como yo. Cuando finalmente llegamos al hotel, sentí un breve momento de alivio. Por fin podríamos descansar, refrescarnos y tal vez, solo tal vez, tener un momento a solas Javier y yo. Pero ese alivio duró poco. «Oh, qué habitaciones tan bonitas», dijo Carmen mientras inspeccionaba nuestras habitaciones contiguas. «Pero, ¿saben qué? Creo que sería mejor si yo me quedara en la habitación del medio. Así estaré más cerca si necesitan algo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo tendríamos que pasar los días con ella, sino que ahora también sería una presencia constante durante las noches. Miré a Javier, esperando que dijera algo, que pusiera un límite. Pero él solo sonrió y asintió. «Claro, mamá. Lo que tú prefieras». Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama que se sentía extraña y fría, escuchando los ronquidos suaves de Javier a mi lado y el murmullo de la televisión en la habitación de Carmen, me pregunté cómo sobreviviría a esta semana. ¿Cómo podría disfrutar de este viaje, de este país que siempre había querido visitar, con esta nube constante sobre nosotros? Los días siguientes fueron una mezcla confusa de emociones contradictorias. Por un lado, Japón era tan fascinante como siempre había imaginado. Los templos antiguos, los jardines zen, la mezcla única de tradición y modernidad, todo era increíble. Pero por otro lado, la presencia constante de Carmen hacía difícil disfrutar plenamente de la experiencia. Cada mañana, Carmen tocaba a nuestra puerta temprano, ansiosa por comenzar el día. «Arriba, tortolitos», decía con una energía que me parecía imposible tan temprano. «Hay tanto que ver y tan poco tiempo». Nuestros días se convirtieron en una serie de visitas turísticas guiadas por Carmen. Ella decidía a dónde íbamos, cuánto tiempo nos quedábamos en cada lugar, incluso dónde comíamos. En el templo Sensoji, insistió en que nos tomáramos una foto los tres juntos frente al gran farol rojo, empujándome para que estuviera más cerca de Javier. En el cruce de Shibuya, nos hizo cruzar la calle una y otra vez, queriendo capturar el momento perfecto en video. «Sonrían más», nos gritaba desde el otro lado de la calle, sosteniendo la cámara en alto. «Parecen cansados. Esta es su luna de miel». Quería gritarle que sí, estábamos cansados. Cansados de seguir su ritmo, cansados de no tener un momento a solas, cansados de esta versión distorsionada de lo que debería haber sido nuestro viaje de ensueño. Las comidas se convirtieron en otro campo de batalla. Carmen, a pesar de su entusiasmo por la cultura japonesa, resultó ser increíblemente quisquillosa con la comida. En cada restaurante, pasaba eternidades examinando el menú, haciendo preguntas interminables a los camareros que apenas entendían inglés. «¿Esto lleva wasabi? No me gusta el picante. ¿Y esto tiene algas? Las algas me dan náuseas. Oh, ¿y esto qué es? ¿Tofu? No, definitivamente no quiero tofu». Javier, siempre paciente, traducía y explicaba, tratando de encontrar algo que su madre pudiera y quisiera comer.
Yo me hundía en mi asiento, avergonzada y frustrada, deseando poder disfrutar de la deliciosa comida japonesa sin todo este drama. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante de ramen, la tensión finalmente estalló. Carmen, después de quejarse durante media hora sobre lo caliente que estaba la sopa y lo resbaladizos que eran los fideos, dejó caer su cuchara con un suspiro dramático. «No entiendo cómo pueden comer esto», dijo, mirando su plato con disgusto. «¿No podríamos buscar un restaurante de comida occidental?» Vi un McDonald's cerca del hotel. Fue la gota que colmó el vaso. Antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron de mi boca. «Carmen, estamos en Japón. Si querías comer en McDonald's, podrías haberte quedado en Valencia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen me miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y dolor en su rostro. Javier, a mi lado, se tensó visiblemente. Me arrepentí inmediatamente de mis palabras, pero era demasiado tarde para retirarlas. Yo solo quería compartir esta experiencia con ustedes», dijo Carmen finalmente, su voz temblorosa. «Pensé que sería bonito, que podríamos crear recuerdos juntos». Sentí una punzada de culpa mezclada con frustración. Sí, ella solo quería ser parte de nuestro viaje, pero ¿no podía ver cómo estaba afectando nuestra experiencia? El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Cuando regresamos al hotel, Carmen se retiró a su habitación sin decir una palabra. Javier y yo nos quedamos solos por primera vez en días. «No tenías que ser tan dura con ella», dijo Javier, su voz llena de reproche. «Lo sé», respondí, sintiéndome agotada. «Es solo que, esto no es lo que esperaba, Javier. Este no es el viaje que planeamos». Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Lo sé. Pero es solo una semana. ¿No podemos intentar hacer que funcione?» Me quedé mirando por la ventana, observando las luces de Tokio brillar en la noche. ¿Podíamos hacer que funcionara? ¿Era posible encontrar un equilibrio entre lo que queríamos y lo que teníamos? Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, escuchando la respiración suave de Javier a mi lado, me di cuenta de que estábamos en un punto de inflexión. Las decisiones que tomáramos en los próximos días no solo afectarían el resto de nuestro viaje, sino posiblemente el resto de nuestro matrimonio. Teníamos que encontrar una manera de comunicarnos, de establecer límites, de recuperar algo de lo que habíamos imaginado para nuestra luna de miel. Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, finalmente me quedé dormida, preguntándome qué nos depararía el resto de la semana y cómo podríamos navegar por estas aguas turbulentas en las que nos encontrábamos. La mañana siguiente al incidente en el restaurante de ramen amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara el estado de ánimo que reinaba entre nosotros. Me desperté temprano, antes que Javier, y me quedé mirando por la ventana como las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, formando pequeños riachuelos que se perdían en la inmensidad de Tokio. El silencio en el hotel era casi ensordecedor. No se oía el habitual golpeteo en nuestra puerta, ni la voz alegre de Carmen instándonos a empezar el día. Por un momento, sentí una punzada de culpa mezclada con alivio. ¿Habría ido demasiado lejos la noche anterior? ¿Habría herido tanto los sentimientos de Carmen que ahora se mantendría alejada? Javier se despertó poco después, y pude ver en sus ojos que él también estaba preocupado. «Deberíamos hablar con mi madre», dijo mientras se vestía. «Aclarar las cosas». Asentí, sabiendo que tenía razón, aunque una parte de mí quería evitar esa conversación a toda costa. Nos preparamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, y finalmente nos dirigimos a la habitación de Carmen. Golpeamos suavemente su puerta, pero no hubo respuesta. Después de varios intentos, Javier usó la llave de repuesto que ella le había dado, por si acaso. La habitación estaba vacía, la cama hecha, y sobre la mesita de noche había una nota escrita apresuradamente: «He salido temprano. Necesitaba aire fresco. No se preocupen por mí, disfruten su día. Mamá». Javier leyó la nota en voz alta, y pude ver cómo la preocupación se apoderaba de su rostro. ¿Dónde habrá ido? Apenas conoce la ciudad, y con esta lluvia. Intenté calmarlo, aunque yo misma me sentía inquieta. Estoy segura de que estará bien. Quizás solo necesitaba un tiempo a solas. Decidimos bajar a desayunar, esperando que Carmen apareciera en cualquier momento. El comedor del hotel estaba casi vacío, probablemente debido al mal tiempo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana,
observando la calle mojada mientras picoteábamos sin ganas nuestro desayuno. Quizás deberíamos salir a buscarla, sugirió Javier después de un rato, su voz cargada de preocupación. Estaba a punto de responder cuando vi una figura familiar caminando por la acera, luchando con un paraguas que parecía tener voluntad propia. Era Carmen, empapada y con aspecto miserable. «Allí está», exclamé, señalando hacia la ventana. Javier se levantó de un salto y corrió hacia la entrada del hotel. Yo lo seguí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Cuando Carmen entró, parecía una versión disminuida de sí misma. Su cabello, generalmente perfectamente peinado, estaba pegado a su rostro, y su ropa chorreaba agua formando un pequeño charco a sus pies. «Mamá», exclamó Javier, abrazándola sin importarle mojarse. «Nos tenías preocupados. ¿Dónde has estado?» Carmen se separó suavemente de su hijo, sus ojos evitando los míos. «Solo salí a caminar un poco. Necesitaba pensar». Hubo un momento de silencio incómodo, roto solo por el sonido de las gotas de agua cayendo del paraguas de Carmen. Finalmente, tomé una decisión. «Carmen», dije, dando un paso adelante. «Creo que necesitamos hablar. Los tres». Ella asintió lentamente, y nos dirigimos a un pequeño salón privado que el hotel tenía para reuniones. Una vez allí, sentados en sofás demasiado rígidos, con tazas de té caliente en nuestras manos, el silencio volvió a caer sobre nosotros como una pesada manta. Fui yo quien finalmente rompió el silencio. «Carmen, lo siento por lo de anoche. No debía hablarte así». Ella levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez desde el incidente. «No, cariño. Soy yo quien debe disculparse. He estado tan emocionada con este viaje que no me di cuenta de cómo los estaba afectando». Javier tomó la mano de su madre. «Mamá, te queremos y apreciamos que quieras compartir esto con nosotros, pero esta es su luna de miel», completó ella, con una sonrisa triste. «Lo sé. Debí haberlo entendido desde el principio». La tensión en la habitación comenzó a disiparse lentamente, reemplazada por una sensación de melancolía compartida. Carmen nos contó cómo se había sentido sola desde que Javier se mudó de casa, cómo el viaje le había parecido una oportunidad de reconectar, de ser parte de nuestra nueva vida. «Pero me di cuenta esta mañana, mientras caminaba bajo la lluvia, que estaba siendo egoísta», dijo. «Este es su momento, no el mío». Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. A pesar de toda la frustración que había sentido, podía entender el dolor y la soledad de Carmen. «No eres egoísta», dije suavemente. «Solo querías ser parte de algo especial». Javier, siempre el mediador, sugirió que intentáramos encontrar un equilibrio para el resto de la semana. Carmen podría acompañarnos en algunas actividades, pero también nos daría tiempo a solas. Ella aceptó de inmediato, pareciendo aliviada de que hubiéramos encontrado una solución. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, los días siguientes fueron un ejercicio de equilibrio precario. Aunque Carmen intentaba darnos espacio, su presencia seguía siendo una constante en nuestro viaje. Los momentos a solas eran escasos y, cuando ocurrían, a menudo estaban teñidos por la culpa de haber abandonado a Carmen. Una tarde, mientras visitábamos los jardines del Palacio Imperial, la tensión volvió a estallar. Habíamos acordado encontrarnos con Carmen para el almuerzo después de pasar la mañana por nuestra cuenta. Cuando llegamos al punto de encuentro, la encontramos visiblemente molesta. «Llevo esperando media hora», dijo, su voz tensa. «Pensé que les había pasado algo». «Lo siento, mamá», respondió Javier. Perdimos la noción del tiempo. Pude ver en los ojos de Carmen que no creía del todo esa excusa. «Siempre pierden la noción del tiempo cuando están solos», murmuró. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Toda la frustración acumulada durante días, la sensación de estar constantemente vigilada y juzgada, explotó. «¿Qué quieres decir con eso, Carmen?», pregunté, mi voz más alta de lo que pretendía. «¿Acaso no podemos disfrutar de un momento a solas en nuestra propia luna de miel?». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par, sorprendida por mi arrebato. Javier intentó intervenir, pero yo estaba demasiado enojada para detenerme. «Hemos intentado incluirte, hemos intentado que esto funcione, pero parece que nada es suficiente para ti. ¿No puedes entender que necesitamos tiempo para nosotros?». Las personas a nuestro alrededor comenzaron a mirarnos, algunos con curiosidad, otros con desaprobación.
Carmen, con lágrimas en los ojos, dio media vuelta y se alejó rápidamente. Javier me miró, su expresión una mezcla de shock y decepción. Eso fue innecesario, dijo, antes de ir tras su madre. Me quedé allí, en medio del jardín, sintiendo como la culpa y la frustración luchaban dentro de mí. ¿Había ido demasiado lejos? ¿O finalmente había dicho lo que necesitaba decir? Pasé la siguiente hora caminando sola por los jardines, tratando de aclarar mis pensamientos. Cuando finalmente regresé al hotel, encontré a Javier sentado en el vestíbulo, con aspecto cansado y preocupado. ¿Dónde está tu madre?, pregunté, temiendo la respuesta. En su habitación. Está haciendo las maletas, respondió Javier, su voz apenas un susurro. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Por qué? Dice que es lo mejor. Que no quiere seguir arruinando nuestra luna de miel. Las palabras que tanto había deseado escuchar días atrás ahora me llenaban de una culpa abrumadora. Javier, yo no quería, no pretendía que se fuera. Él me miró, y pude ver el conflicto en sus ojos. Lo sé. Pero quizás tenga razón. Quizás sea lo mejor. Subimos juntos a la habitación de Carmen. La encontramos sentada en la cama, rodeada de ropa y souvenirs a medio empacar. Cuando nos vio, intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Carmen, comencé, mi voz temblando ligeramente. Lo siento. No debía hablarte así. Ella negó con la cabeza. No, querida. Tenías razón. He sido egoísta y entrometida. Este es su viaje, su momento. Yo solo he estado en el medio. Pero mamá, intervino Javier, no tienes que irte. Podemos hacer que esto funcione. Carmen se levantó y abrazó a su hijo. Mi niño, siempre tratando de complacer a todos. Pero esta vez, necesito hacer lo correcto. Me iré mañana por la mañana. Pasamos el resto de la tarde en un extraño limbo emocional. Por un lado, sentía un inmenso alivio ante la perspectiva de finalmente tener la luna de miel que habíamos planeado. Por otro, la culpa me carcomía. ¿Habíamos manejado mal toda la situación? ¿Podríamos haber encontrado una mejor solución? Esa noche, mientras cenábamos los tres juntos por última vez en un pequeño restaurante cerca del hotel, el ambiente era agridulce. Carmen parecía haber aceptado su decisión y trataba de mantener un tono ligero, contándonos anécdotas de cuando Javier era pequeño y hablando de lo mucho que había disfrutado, a pesar de todo, de su tiempo en Japón. Prométeme que me mostrarán todas las fotos cuando regresen, dijo, mientras tomábamos el postre. Y que me contarán todas sus aventuras. Asentimos, con un nudo en la garganta. A pesar de todos los conflictos, en ese momento me di cuenta de cuánto significaba Carmen para nosotros, de cuánto la queríamos a pesar de todo. A la mañana siguiente, la acompañamos al aeropuerto. El viaje en taxi fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. En la terminal, antes de pasar el control de seguridad, Carmen nos abrazó fuertemente. Disfruten el resto de su viaje, dijo, con lágrimas en los ojos. Y recuerden, los quiero más que a nada en este mundo. Mientras la veíamos alejarse, sentí una mezcla de emociones que no podía describir. Alivio, culpa, tristeza, esperanza. Javier tomó mi mano y la apretó suavemente. ¿Estaremos bien?, preguntó, su voz apenas un susurro. Miré sus ojos, esos ojos que me habían enamorado años atrás, y supe que, a pesar de todo, encontraríamos nuestro camino. Sí, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. Estaremos bien. Mientras salíamos del aeropuerto, de vuelta a la bulliciosa ciudad de Tokio, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. El conflicto había llegado a su punto culminante, y aunque la resolución no había sido perfecta, al menos ahora teníamos la oportunidad de redescubrir el propósito original de nuestro viaje. La ciudad parecía diferente ahora, llena de posibilidades. Teníamos la mitad de nuestro viaje por delante, y estaba determinada a aprovecharlo al máximo. Mientras el taxi nos llevaba de vuelta al hotel, Javier y yo comenzamos a hacer planes, a hablar de los lugares que queríamos visitar, de las experiencias que queríamos compartir. Por primera vez desde que llegamos a Japón, sentí que realmente estábamos en nuestra luna de miel. El regreso al hotel después de despedir a Carmen en el aeropuerto fue silencioso. Javier y yo caminábamos de la mano, pero cada uno parecía perdido en sus propios pensamientos.
La ausencia de Carmen era palpable, como si hubiera dejado un vacío en el aire que nos rodeaba. Al entrar en nuestra habitación, la visión de las 3 maletas, ahora reducidas a 2, me golpeó con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía un alivio culpable, por otro, una punzada de tristeza. Javier se sentó pesadamente en la cama, su rostro una máscara de emociones conflictivas. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó en voz baja, más para sí mismo que para mí. Me senté a su lado, apoyando mi cabeza en su hombro. No lo sé, respondí honestamente. Pero es lo que tenemos ahora. Nos quedamos así por un momento, dejando que el silencio hablara por nosotros. Finalmente, Javier se levantó y se acercó a la ventana, mirando el bullicio de Tokio varios pisos más abajo. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia mí con una pequeña sonrisa, «siempre soñé con ver el monte Fuji contigo». Esa simple frase, tan llena de esperanza y anhelo, fue como un rayo de luz en la habitación. De repente, recordé por qué estábamos aquí, porque habíamos planeado este viaje en primer lugar. Entonces, ¿qué estamos esperando?, respondí, sintiendo como una chispa de emoción se encendía en mi pecho. Los siguientes días fueron un redescubrimiento, no solo de Japón, sino de nosotros mismos como pareja. Sin la presencia de Carmen, nos encontramos navegando por las calles de Tokio con una nueva libertad. Nos perdimos en el bullicioso barrio de Shibuya, riendo como niños mientras intentábamos cruzar el famoso cruce peatonal. Exploramos los tranquilos jardines del Palacio Imperial, esta vez sin prisas ni compromisos, simplemente disfrutando de la serenidad del lugar. Una tarde, mientras paseábamos por el pintoresco barrio de Asakusa, Javier se detuvo frente a un pequeño puesto de amuletos. «Mira», dijo, señalando un pequeño omamori rojo y dorado. «Dice que es para la felicidad en el matrimonio». Compró 2, uno para cada uno, y mientras me entregaba el mío, nuestros ojos se encontraron. En ese momento, sentí que algo había cambiado entre nosotros. Como si, de alguna manera, hubiéramos superado una prueba que no sabíamos que estábamos enfrentando. Esa noche, cenamos en un pequeño restaurante tradicional, sentados en el suelo sobre tatamis y rodeados del suave murmullo de conversaciones en japonés. Mientras compartíamos un plato de sushi, Javier tomó mi mano sobre la mesa. «Lo siento», dijo suavemente. «Siento no haber sido más firme desde el principio con mi madre. Debí haber protegido nuestro tiempo juntos». Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. «Yo también lo siento», respondí. «Debí haber sido más comprensiva. Tu madre solo quería ser parte de nuestras vidas». «Lo es», dijo Javier con una sonrisa triste. «Siempre lo será. Pero este tiempo, este viaje, es nuestro. Y creo que ambos lo olvidamos por un momento». Asentí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. «¿Crees que podremos recuperar el tiempo perdido?», pregunté. Javier apretó mi mano. «No creo que hayamos perdido tiempo. Creo que hemos aprendido algo importante sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación. Y aún nos queda la mitad del viaje por delante». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón inquieto. Tenía razón. A pesar de los desafíos, o tal vez debido a ellos, nuestra relación había crecido. Habíamos enfrentado una prueba difícil y, aunque no había sido perfecto, habíamos salido del otro lado más fuertes. Los días siguientes fueron como un sueño. Viajamos a Kioto, donde nos perdimos entre los miles de torii rojos del santuario Fushimi Inari. Caminamos tomados de la mano por el bosque de bambú de Arashiyama, maravillándonos con la forma en que la luz se filtraba entre los altos tallos verdes. En cada lugar, en cada experiencia, sentía que estábamos redescubriendo no solo Japón, sino también nuestro amor. Una mañana, nos levantamos antes del amanecer y tomamos un tren hacia las faldas del monte Fuji. El viaje fue largo, pero la anticipación hacía que el tiempo pasara volando. Cuando finalmente llegamos a la estación de Fujiyoshida, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. Caminamos en silencio hacia el punto de observación, nuestras manos entrelazadas. Y entonces, como si se tratara de una revelación, el monte Fuji apareció ante nosotros, su cima nevada brillando con los primeros rayos del sol. «Es hermoso», susurré, sintiendo cómo se me cortaba la respiración. Javier me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. «No tanto como tú», respondió suavemente. Me volví para mirarlo, y en sus ojos vi todo el amor, toda la comprensión, toda la historia que compartíamos. Sin pensarlo, nos besamos, allí mismo,
con el monte Fuji como testigo silencioso de nuestro amor renovado. Ese momento, tan simple y a la vez tan profundo, marcó un antes y un después en nuestro viaje. Era como si finalmente hubiéramos encontrado el ritmo correcto, la sintonía perfecta entre nosotros y el mundo que nos rodeaba. Los últimos días de nuestra luna de miel fueron una mezcla de aventura y serenidad. Exploramos los mercados bulliciosos de Osaka, probando cada plato callejero que encontrábamos. Nos sumergimos en las aguas termales de un onsen tradicional en las montañas, dejando que el agua caliente lavara los últimos restos de tensión de nuestros cuerpos. Una noche, mientras cenábamos en la terraza de nuestro Ryo Kanenakone, con vistas al lago así, Javier sacó su teléfono. «Deberíamos llamar a mi madre», dijo, con una sonrisa cálida. «Contarle sobre nuestras aventuras». Asentí, sintiendo una oleada de cariño hacia él y hacia Carmen. Sí, el comienzo de nuestro viaje había sido complicado, pero ahora podía ver que, a su manera, Carmen solo quería ser parte de nuestra felicidad. La llamada fue breve pero emotiva. Le contamos sobre el monte Fuji, sobre los templos de Kioto, sobre los sabores de Osaka. Carmen escuchaba con atención, riendo con nuestras anécdotas y suspirando con nuestras descripciones. «Me alegro tanto de que estén disfrutando», dijo al final, su voz cargada de emoción. «Y gracias por llamar. Significa mucho para mí». Después de colgar, Javier y yo nos quedamos en silencio por un momento, contemplando el reflejo de la luna en el lago. «¿Sabes?», dije finalmente. «Creo que deberíamos planear un viaje con tu madre. No una luna de miel, obviamente, pero quizás unas vacaciones familiares». Javier me miró sorprendido. «¿En serio? Pensé que después de todo esto». «Después de todo esto», lo interrumpí con una sonrisa, «me he dado cuenta de lo importante que es la familia. La tuya, la mía, la que estamos construyendo juntos. Y quiero que todos sean parte de nuestra vida, de la manera correcta». Javier me abrazó fuertemente, y pude sentir como una lágrima caía sobre mi hombro. «Te amo», susurró. «Más de lo que puedo expresar». El último día de nuestro viaje lo pasamos en Tokio, cerrando el círculo de nuestra aventura. Caminamos por los mismos lugares que habíamos visitado al principio, pero todo se sentía diferente. Ya no éramos los mismos que habían llegado a Japón semanas atrás. Habíamos crecido, habíamos aprendido, nos habíamos enfrentado a desafíos y los habíamos superado juntos. Esa noche, mientras hacíamos las maletas para regresar a casa, encontré el pequeño omamori que habíamos comprado en Asakusa. Lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso y todo lo que representaba. «¿Crees que funcionó?», pregunté a Javier, mostrándole el amuleto. Él sonrió, sacando el suyo del bolsillo. «Creo que nosotros hicimos que funcionara», respondió. Y tenía razón. Nuestra felicidad, nuestro amor, no dependía de un amuleto o de circunstancias perfectas. Dependía de nosotros, de nuestra disposición a trabajar juntos, a comunicarnos, a crecer juntos. El viaje de regreso a España fue largo, pero estaba lleno de una nueva energía, de planes para el futuro, de sueños compartidos. Hablamos sobre cómo decoraríamos nuestro nuevo hogar, sobre los viajes que queríamos hacer en el futuro, sobre cómo mantendríamos viva la chispa que habíamos redescubierto en Japón. Cuando finalmente aterrizamos en Valencia, el sol de la tarde bañaba la ciudad en un cálido resplandor dorado. Y allí, esperándonos en la terminal, estaba Carmen. Por un momento, sentí un nudo en el estómago, un eco de la tensión que habíamos vivido. Pero entonces vi su sonrisa, la forma en que sus ojos se iluminaron al vernos, y todo eso se desvaneció. Nos abrazó a ambos con fuerza, lágrimas de alegría en sus ojos. «Mis niños», dijo, su voz llena de amor. «Bienvenidos a casa». Y mientras salíamos del aeropuerto, Javier a un lado y Carmen al otro, me di cuenta de que casa no era solo un lugar. Era esto, la familia que habíamos elegido, los lazos que habíamos fortalecido, el amor que habíamos cultivado. Nuestra luna de miel no había sido perfecta, no había sido lo que habíamos planeado inicialmente. Pero había sido real, había sido nuestra. Y en el proceso, habíamos aprendido lecciones invaluables sobre el amor, la familia y el compromiso. Mientras el taxi nos llevaba de vuelta a nuestro hogar, miré por la ventana las familiares calles de Valencia. El viaje había terminado, pero nuestra verdadera aventura, la de construir una vida juntos, apenas estaba comenzando. Y estaba lista para cada momento de ella, con todas sus alegrías y desafíos, con Javier a mi lado y nuestra familia expandida apoyándonos. Porque al final,
Eso es lo que importa, el amor que compartimos, las experiencias que vivimos, y la forma en que crecemos juntos a través de ellas. Nuestra luna de miel en Japón no había sido solo un viaje, había sido un crisol, forjando los cimientos de nuestro futuro juntos. Y estaba agradecida por cada momento, incluso los difíciles, porque nos habían traído a este punto, más fuertes y más unidos que nunca.